Hola, muy buen día. Espero que estés muy bien. Espero que estés contento, muy animado. Y hoy me tocó la gran bendición de estar enfrente de ti. Espero que estés siguiendo siempre expectante de lo que la iglesia hoy tiene para nosotros. Y por si eres de los que escriben o de las que escriben, quiero que apuntes algo. Y si no escribes, yo te invito a que a partir de hoy saques una libretita, saques una hoja, un lapicero, un bolígrafo y empieces a escribir, porque es algo que escuché de un varón de aquí de la iglesia, que un buen estudiante, alguien que le gusta, alguien que quiere aprender más, no solamente de la Biblia, sino también de las partes culturales, es que es muy bueno anotar. Y eso es lo que yo te invito hoy. Quiero que empieces a anotar lo que Dios hoy te habla a través de mí, a través de mi persona, es lo que anhelo. Y quiero que anotes para empezar el título de la plática de hoy, que es la transgresión de Jacob, el uso de medios carnales para obtener la bendición divina. Y mira, en el material que hoy te vengo a compartir, marcaba algo que el pastor nos ha transmitido, que es hay que ser honestos, hay que tener ética, no solamente en tu trabajo, en donde tú te desempeñes, en tu escuela, tú como estudiante, sino que también aún más en la vida cristiana. Y te quiero compartir lo que en la plática así lo manejaba. Este es un testimonio de un pastor, bien, y que tenía su pastorado y tenía otras iglesias en otras ciudades, pero había un líder que estaba encargado de una de estas iglesias que pues no le gustaba recibir instrucciones del pastor principal. Se vio, entró en su corazón ese anhelo, ¿verdad? De ser ya un pastor con su propia iglesia y cayó en eso. O sea, dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Me llevo o me quedo con esta iglesia que se me ha dado. Sin ser pastor, él mismo se autodenominó pastor de esa iglesia, con con esas pocas personas que se congregaban, con todo lo que tenían ahí ya en la iglesia, mobiliario y todo lo que estaba ahí, y vino y se lo apropió. Entonces, en el corazón de él, pues quería ser pastor, ¿verdad? Sin embargo, pues no debió haber sido así. Si tú te acuerdas, en las clases pasadas de los cursos, hay una parte que dice imposición de manos. Y el imponer las manos es algo que nos han inculcado, nos han enseñado en esta iglesia. Es importante. Imponer las manos no solamente es para sanar, no solamente es para que Dios por ese medio transporte o se transmita su poder, sino que es para delegar autoridad. Entonces, este pastor se autodenominó pastor, no dejó que la bendición de que su propio pastor le dijera, ¿sabes qué? Ahora sí ya eres un pastor y vas a trabajar en esta iglesia. Él mismo se autodominó y entonces se alejó. Pasaron los tiempos, pasaron años y entonces esa congregación que este pastor autodominado así, sí creció moderadamente, pero creció. Pero hubo un tiempo en la cual lo que él hizo, lo que él hizo a su pastor en su momento, que fue de alguna otra manera, no llamarlo así como traición, pero fue, pues, le quitó, ¿verdad? Una iglesia, una parte que en su momento Dios se lo iba a entregar, pero él se desesperó y lo hizo a su manera. Ahora los líderes que tenía él, este nuevo pastor a su cargo, también le estaban poniendo trabas, no trabajaban en armonía como debió haber sido desde el principio con esa bendición
de ser un pastor y ser guiado siempre por el Espíritu. Y entonces este pastor prácticamente pues sufrió de traiciones de sus propios liderazgo que tenía. Y esto no es por circunstancias ajenas, sino que son las consecuencias de su propio, por decirlo así, de sus propios, lo que uno hace, de nuestras propias decisiones. Y quiero que me acompañes ahí a Gálatas 6, 7. Quiero que llegues ahí en tu tableta, en tu celular. Gálatas 6, 7. Y dice así, lee conmigo por favor, dice: no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre claro, que si nosotros cometemos errores o realizamos decisiones equivocadas, va a haber consecuencias. Todo lo que sembrare, eso segará, dice la palabra del Señor. Y eso tú lo sabemos, es una ley espiritual que no podemos quebrantar, aunque llevemos entre nosotros la unción de Dios en nuestras vidas, aunque cuando tú ores se sane un enfermo, cuando tú ores para tu vida haya respuesta oportuna de Dios. Bien lo he escuchado de nuestro pastor que dice: el Espíritu Santo se va a mover muy a pesar de nosotros mismos, quienes somos imperfectos, quienes cometemos errores. Y entonces eso es lo que le pasó a Jacob. Recuerda conmigo, y si tú apuntas ahí en tu hojita, en tu libreta, es con éxito, pero sin ética. Es decir, ¿te has preguntado por qué hay personas, por qué hay hombres y mujeres que a simple vista los ves exitosos, victoriosos, pero que no les notas esa sensibilidad, o no les notas a lo mejor esa devoción o ese temor hacia Dios? ¿Te has preguntado? Bueno, en las Escrituras, Jacob es un ejemplo de alguien que quebrantó las normas de la ética y sin embargo experimentó un cierto éxito en su vida. Desafortunadamente fue un éxito pasajero, como regularmente pasa, como el varón con el que platicaba yo hace unos días. Encontré un varón, platicábamos con respecto a su vida y después me contó, para gloria de Dios, que el año pasado empezó a ir a una iglesia cristiana, le entregó su corazón a Jesús y eso realmente me llamó mucho la atención, pero tuvo que pasar algo en su vida. Es decir, él me decía que ya conocía de las Escrituras, iba a una iglesia en algún momento, lo llevaban de niño, pero fue el año pasado cuando empezó no cuando empezó más fuerte, sino cuando empezó la pandemia aquí en México, y él veía a sus compañeros de trabajo realmente morir a causa de ese virus. Y entonces cuando él empezó a sentir esos síntomas, pues vino a su mente, y a su cabeza, que él era el siguiente. Y entonces ahí en su trabajo le hicieron pruebas y efectivamente sí salió positivo a la prueba del COVID. Sin embargo, tuvo la fortuna de tener síntomas muy leves, pero aún así él en su mente prácticamente se sentía muerto. Y entonces hubo alguien que le habló de Jesucristo, y él, sin pensarlo mucho, fue y accedió. Lo que también me contaba es que ya hace también varios años él tuvo muchos problemas de alcoholismo, y él me comentaba algo. Él me decía que en su trabajo, aún siendo transitorio años atrás, le daba
o sea, él decía, ¿cómo es Dios tan misericordioso, tan perfecto en sus decisiones? Dice, que cuando yo le pedí a Dios, sin conocerlo, sin saber cómo orar siquiera, le pedí a Dios que mi etapa de trabajador transitorio, pues terminara y se convirtiera en un trabajador con base. ¿Por qué? Pues sabes que tienes mayor seguridad en el trabajo, evidentemente mayor seguridad en tu dinero, y entonces no se podía hacer, tardó mucho tiempo para que se volviera de base en su trabajo. Sin embargo, él en su propia plática que me contaba decía, Dios es increíble, y él, cuando yo dejé de tomar y empecé a conocer de Dios, fue cuando tuve la fortuna, tuve la bendición de ver en mi trabajo esa basificación. Y así como este varón que entendió mucho tiempo después, me imagino que pasó horas en oración hacia Dios, esperando esa respuesta que no llegaba, y entonces Dios fue que respondió a este varón y ya tiene su basificación. Y él me comenta algo importante, dice, yo no puedo pensar siquiera si cuando Dios en aquellos años me hubiera dado mi basificación en mi trabajo, al sentirme tan seguro de mi sueldo, a lo mejor todavía queriendo beber, perdiéndome en el alcohol, y pues lógicamente en ese ambiente, en el alcohol, mujeres, drogas y todavía más cosas, pude haberme simple y sencillamente tirado a la muerte. Entonces él ahorita que ya pasó ese lapso en su vida, dice, pues le da gloria a Dios, le da gracias a Dios de que ya es basificado, pero ahora ya estando en una iglesia, que él mismo me comenta que viene empezando, y lo único que hice fue yo, es animarlo a que no desistiera, a que no dejara de asistir a la iglesia. Y hoy aprovecho y te invito a que si tú por cualquier circunstancia no te has animado a venir a la iglesia, porque acuérdate que ya estamos en horarios y en atención presencial, no solamente por este medio, ya puedes venir. Lógicamente, pues aquí te vas a encontrar a los edecanes con las condiciones que el ayuntamiento nos pide, las condiciones sanitarias, y anímate, por favor, es bueno para ti, es bueno para todos. Y quiero que me acompañes a Génesis 25, 19, 34. Ahí en donde estás, ahí en tu tableta, en tu celular, y vamos a empezar leyendo. Dice, nacimiento de Jacob y Esaú. Si tu Biblia es como la mía, así dice el título hasta arriba, dice el 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. El 20. Y era Isaac de 40 años, pon atención aquí, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Aquí vamos a empezar con algo. ¿Ves a Isaac? Es Isaac, dice aquí que oró a Jehová por su mujer, porque era estéril. En aquellos tiempos la esterilidad de una mujer realmente era era un tiempo, o era una situación difícil para las mujeres. En aquellos momentos prácticamente si una mujer no podía dar a luz, era señalada. Pues ¿cómo es posible que una mujer no pueda dar a luz? Era prácticamente, decían, pues una mujer que no sirve para nada. Entonces por eso es que Rebeca se sentía muy afligida. Y dice aquí, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, porque Isaac veía en su corazón cómo debió haber sufrido Rebeca, a sentirse menospreciada, a sentirse menos, pero él es digno esposo. Entonces oraba. Entonces yo te invito a que tú ores por tu mujer, varón, y mujer, ores por tu esposo. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Rebeca, otro punto muy importante. ¿Qué pasa cuando
tenemos una situación que no sabemos ni qué hacer. Aquí está una clave que es consultar a Jehová. Y dice así, y fue a consultar a Jehová, y Jehová respondió a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. De manera profética, Dios ya le estaba diciendo a Rebeca de esos 2 hijos que vienen en camino. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, aquí rubio, en otras traducciones dice que salió pelirrojo, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y efectivamente, yo investigué, y Esaú significa un hombre velludo, alguien que tiene mucho pelo, y llamaron su nombre Esaú, por eso es que lo llamaron así. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, es decir, que el otro hermanito, el que nació después de Esaú, inmediatamente casi, tenía su mano en el talón de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Te diste cuenta? Al principio que te dije, en el 20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y dice aquí, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz, es decir, se casó, la encontró, 40 años, 60 años, o sea, 20 años orando Isaac por la esterilidad de Rebeca para que tuvieran hijos. Entonces, déjame animarte, si tú estás esperando un hijo y no tienes 60 años todavía hay muchas posibilidades que tú y yo no podemos ver, pero nuestro Dios lo puede en su tiempo de Él, no de nosotros. Acuérdate de eso. Y entonces, aquí viene estos 2 hermanos. Dios mismo le profetizaba, le decía a Rebeca que estos 2 iban a nacer, que el mayor iba a servir al menor. Entonces, ahí es cuando Dios le hablaba a Rebeca. Y vemos cómo Jacob pasó de ser un niño que crecía, de ser manipulador a un usurpador. Literalmente robó la posición de su hermano, hizo negociaciones con él. Más adelante tú lo puedes leer. La gente hoy en día quiere negociar todo con Dios. Negociar su santidad, negociar su servicio a Dios, negociar su intimidad. Y si yo te doy esto, o me das esto, yo te doy. ¿Y qué onda? Ahí es donde entramos en algo incierto, en algo que no nos va a traer bendición a cada uno de nosotros. En esta lucha, muchas veces vamos a aprender de la manera no grata. Dios nos va a herir en nuestra carne, nos va a herir en nuestro orgullo, cuando los verdaderos propósitos de Dios se comienzan a cumplir en nuestra vida. Vivir una vida cristiana es un estado de quebrantamiento, es una forma de vivir en la cual uno, no es que Dios nos humille, sino que nosotros mismos nos humillamos para que Él pueda lograr los propósitos que quiere para nuestra propia vida. El estado de quebrantamiento es bueno porque en el quebrantamiento es nuestra carne la que sale herida, pero nuestro espíritu es sanado. Después de su encuentro con Dios, Jacob quedó cojo, por decirlo así, espiritualmente. Ella no pudo caminar con una actitud arrogante. Dios había quebrantado su orgullo. Y para que tú lo entiendas un poquito mejor, quiero que me acompañes a 2 de Corintios,
12:10 ahí en tu celular o en tu Biblia impresa. Segunda de Corintios 12:10 dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol Pablo nos hace referencia a algo, que en cuanto más nosotros nos humillemos a Dios, diciéndole que Él es el único que puede proveernos a nosotros en nuestra vida, y que si nosotros descansamos en su poder, descansamos en su gloria, Él va a traer la respuesta a nuestras oraciones. Él incluso traerá justicia, porque así dice la palabra, que Él es fiel y justo, no solo para perdonar, sino también para resolver las situaciones que nosotros vemos injustos hacia nuestra persona. Él es el único, mía es la justicia, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos descansar en eso. Y cuando tú descansas en eso, créeme que pasas a ser un cristiano maduro, como lo vimos en una de las pláticas de nuestro pastor el domingo. Un cristiano maduro que por decir así, que no es que no muestre las emociones, pero se mantiene siempre tranquilo, se mantiene siempre confiado en que Dios va a obrar en su vida y que no es Él, sino Dios. El momento adecuado es el que lo va a determinar Dios. La voluntad de Dios en el momento equivocado, dice así. La Biblia nos dice que Esaú, el hermano de Jacob, perdió el derecho a su llamado y su destino a causa de su impaciencia. ¿Cuántos son impacientes? Por esa hambre que tenía por satisfacer rápidamente su necesidad, perdió su primogenitura. Acompáñame a Génesis 25, 29, 34. 25, versos 29, 34. Y lee conmigo, dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es decir, en aquellos tiempos el ser el primogénito, pues simple hecho de ser el primogénito te daba derecho a tener una herencia aún más grande que la de tus hermanos y hermanas, por ser el primogénito. Entonces, si el papá, el patriarca tenía muchas ovejas, mucho ganado, entonces el primogénito tenía derecho a más herencia que sus hermanos. Entonces era realmente importante. Pero aquí Esaú, como dice el principio, quiso satisfacer rápidamente el hambre que él traía. Entonces también Jacob se aprovechó de esa necesidad de su hermano para que le vendiera su primogenitura. Esaú menospreció, dice aquí la palabra, quiso por un momento, por un rato, satisfacer esa necesidad de hambre, y se olvidó de las bendiciones que venían hacia adelante. Esaú también no pensó con la mente fría en ese momento, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, hombre o mujer,
que ves una oportunidad y la ves fácil y dices que sí, y al final de cuentas, tiempo pasa, te das cuenta que te equivocaste por esa mala decisión que tomaste tan rápido. Y eso mismo le pasó a Esaú, quiso satisfacer esa necesidad y se olvidó de la bendición de ser el primogénito. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos dicen que Esaú lloró amargamente este acto impulsivo. Génesis 27:34 dice ahí: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El Hebreos 12, del 15 al 17, acompáñame por favor. Hebreos 12, del 15 al 17. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí nos está reforzando esa parte en la cual te comparto yo, que digas por un lapso de gozo, por un lapso en la cual una necesidad es proveída, te vas a perder de muchas bendiciones. Entonces hay que tener cuidado con esos falsos éxitos, falsas victorias que solamente son momentáneos. Si nos impacientamos, si nuestro apetito por lograr reconocimiento, posición, éxito nos dominan, lo más probable es que hagamos algo tan desesperado como lo que hizo Esaú, vendiendo su bendición por un plato de lentejas. Cuando nació Jacob, el Señor le había dicho a Rebeca, su madre, acuérdate lo que leímos hace un rato, el mayor servirá al menor. En otras palabras, Esaú iba a servir a Jacob. Sin embargo, Rebeca y Jacob trataron de ayudar a Dios, apresurando sus planes, y la consecuencia fue que metieron en problemas, que ellos mismos se metieron en problemas. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos ayudar a Dios. Él va a tomar la decisión, por eso es el soberano. Si no fuera así, si Dios consultara a alguien más para moverse en nuestra vida, no sería Dios, porque estaría sujeto a alguien o a algo. Pero como Dios es soberano, Él es el único que tiene las decisiones y nosotros tenemos que obedecer. No podemos ayudar a Dios con nuestra manipulación carnal. No existen oraciones, no existe una metodología en la cual te diga, si oras de mañana, tarde y noche estos 3 versículos que hoy te doy, y tú le dices a Dios, mañana quiero que te muevas, mañana quiero mi milagro, lo puedes declarar, con fe se va a hacer, pero eso no significa que nosotros le vamos a mandar a Dios, vamos a darle instrucciones a Dios de cómo moverse en nuestra vida. Dios se va a mover en el momento justo en el cual nosotros no necesitemos. Jacob logró ganar la primogenitura de Esaú, pero perdió su confianza, perdió la relación con su hermano, prácticamente por el resto de ese tiempo, de ese momento. Dividió esa acción, el reemplazar a su hermano, dividió a su familia, porque usó medios carnales para obtener lo que Dios ya le había dicho. Pero él quiso ayudarle, quiso apresurarlo. Acompáñame a Génesis 27:41. 27:41. Y dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí es donde Jacob se dio cuenta de que había prácticamente desintegrado a su familia por hacer algo
que estaba mal, por querer ayudar a Dios en sus planes, en los planes de su propia vida. A Rebeca Dios ya le había dicho que el mayor servirá al menor, pero sabiendo esto, Rebeca también metió sus manos, tú lo puedes leer ahí sin problema, para que se moviera Dios más rápido, por decirlo así, pero no fue así. Lo único que hizo fue, imagínate, que Esaú quisiera matar a su propio hermano. Entonces, esa es la problemática, todo lo que acarreemos cuando hacemos malas decisiones. Cuando la ambición reemplaza a la visión, la impaciencia es el fruto de la carnalidad. Vivimos en una era de gratificaciones inmediatas, es decir, queremos todo rápido, que muchos dicen era para ayer, entonces queremos que haya victoria, haya gozo, haya felicidad, alegría, muy rápido, sin trabajar, sin orar. Dios es amor, porque estoy batallando, yo quiero hoy tener un mejor trabajo, tener ya un carro, que no dudo, que así dice la Escritura, hay que orar, hay que declarar la Biblia, pero todo a su debido tiempo. Génesis 27, del 11 al 22, acompáñame por ahí. Génesis 27, del 11 a 22, y dice así: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpe mi padre y me tendrá por burlador, y trataré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió con Jacob su hijo menor, el 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: he aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levantaré ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Nota esto importante: porque Jehová tu Dios. ¿Por qué habrá dicho Jehová tu Dios? ¿Acaso no era Dios también de Jacob? Es porque él sabía que estaba haciendo algo malo. Y es por eso que Dios, muy adentro de él, sabía que Dios no estaba en esa decisión. Cuando tú haces cosas malas, lo haces a solas, lo haces a escondidas, lo haces en la oscuridad y no involucras a Dios. Entonces es algo que resaltó en ese momento. Y por eso le decía: Jehová tu Dios, no el mío, sabiendo que él estaba haciendo algo malo. El 21 dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no, para saberlo. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: soy yo. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob le acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Entonces es difícil asimilar, aunque el hombre mintió y engañó, pero se alzó con la bendición, la recibió, porque le iba a recibir de todas maneras. Usó medios carnales para asegurar
esa bendición, para tratar de llegar a los fines de Dios. Dios ya le había dicho a Rebeca, y Jacob sabía de la bendición grande que tenía para él, pero engañó, suplantó. De hecho, hay unas partes en que dicen que Jacob significa el suplantador, y realmente eso hizo, suplantó a su hermano, engañó. De hecho, las trampas de Jacob lo pusieron en serio peligro, como lo vimos hace un rato, ¿no? El hermano pues, quería desaparecerlo porque lo engañó. Necesitamos confesar los tratos engañosos en el trabajo, en la escuela, en cualquier ambiente en que tú tienes. Hay veces en que el confesar algo que hicimos nos va a traer consecuencias a nuestra vida, pero es siempre mejor, es siempre grato, no solamente a Dios, sino es bien visto y va a ser bien visto para nuestros jefes, para nuestros directores, maestros, e incluso nuestros padres, a pesar de que nosotros hagamos algo malo, confesar que lo hicimos y que traigan las consecuencias que traigan, porque de esas no nos vamos a escapar, de las consecuencias, como lo vimos al principio. Todo lo que sembraremos, eso segaremos. Y entonces, ya para terminar, te digo que tú mantente en lo que tienes pensado que Dios tiene para ti. Las promesas que Él te ha dado, tú mantente y vas a ver que el tiempo Él lo va a poner. Él va a poner tu respuesta en el tiempo idóneo. Y en el nombre de Jesús, y así tiene que hacer en tu vida y en mi vida. Amén. Nos vemos en la siguiente.